Está buenísimo. Bueno, a ver. Ahí las gamitas. Bueno, espera que me voy a poner a grabar. Sí, yo también. Ah, vale. Es que yo no he sabido hacerlo. Era archivo, grabación de pantalla, ¿no? Sí, archivo de grabación de pantalla. Eso. Vale. Entonces le das el botoncito rojo y luego si pinchas en cualquier sitio te graba tú. Vale. Bueno, ahora te grabará solo eso. No, pues entonces estira todo, recoja toda la pantalla. ¿Y ahora por el otro lado también o qué? Sí, todo te grabará. ¿Y cómo se ha quedado el cuadradillo? ¿Sí? Igual has arrastrado sin querer. Pues seguro. A ver. ¡Oh, no! Hala, iniciar la grabación. Ay, pero ahora te va a grabar solo este cachito, ¿eh? Ah, No, dale a parar. Y hazlo otra vez. Ya está. Vale, ya esto lo cierra. A ver. Ya nada. como que cierro el que... Este vídeo. Vale. Vuelves a hacer eso. Nueva grabación de pantalla. Vas al botoncito rojo. Y ahora solamente pinchar fuera de la pantalla sin arrastrar ni nada. Ah, sí, echaros... Ya está. Ya está. Vale. Bueno, vamos a ver el alerce, que es en inglés el larch, el alerce, y luego es Laris decidua, el árbol. Bueno, este es un alerce. Este también, en la asignatura del árbol, la forma del árbol se ve muy claramente lo que luego va a pasar. Y dice Bach, para las personas que no se consideran tan buenas ni tan capaces como los que les rodean, que esperan el fracaso, que sienten que nunca alcanzarán el éxito y por eso nunca se arriesgan ni hacen un esfuerzo suficiente para lograrlo. O sea, que no se consideran tan buenos como los demás, inferiores. Son personas con mucho sentimiento de incapacidad, de impotencia, porque parece que no se sienten a la altura y suelen decir mucho no soy capaz, no puedo, y anticipan el fracaso o la oposición de los demás, o sea, ellos piensan de antemano ya que les va a salir mal y desconfían de su propio poder y aptitudes. Entonces esto les da mucha tensión interior y siempre, como no actúan, se justifican todo el rato con muchos argumentos de por qué no hacen las cosas. Entonces este estado no es un estado como el pino, por ejemplo, bueno, que también se puede desarrollar con el tiempo, pero vamos, este estado normalmente se desarrolla porque tienes algún contratiempo o varios en particular y la persona se siente derrotada. Entonces los remedios que se hacen por ebullición tienen en común que son para dificultades en el camino de la vida. El alerce, pues este tiene las raíces muy profundas, porque es un árbol que es muy alto, puede tener 40 metros de altura, entonces necesita mucha raíz para no caerse. Y a la vez son extensas, porque buscan la humedad, aunque no toleran el exceso de humedad. Entonces, la raíz profunda pues nos habla de energía de la tierra y de mucho contacto con el inconsciente también, como el roble, como el pino también. ¿Alerces? Sí, yo creo que sí, yo en mi pueblo he visto alguno. Sí, pequeñicos, pero... Bueno, es un árbol con un tronco recto y fuerte, pero empieza gordo, más górdico y al final se va adelgazando conforme asciende. Y luego arriba, veis, ahí se ve que en el centro se inclina, o sea, no es capaz de sostener el crecimiento recto. Que eso es importante en la asignatura, el doblarse la punta. La corteza es rugosa cuando el árbol es joven y
gruesa, que en algunos viejos pues puede tener hasta 30 centímetros, o sea, de corteza, más de un palmo. Que eso nos habla mucho de protección, porque él realmente su centro es inseguro, entonces desarrolla mucha protección. La madera de alerce es muy apreciada porque es muy flexible y también porque resiste muy bien a los insectos y al envejecimiento. Normalmente yo no he visto madera de alerce, o sea, muebles de alerce, pero imagino que serán mucho más caros. Entonces nos habla el árbol de una personalidad fuerte y resistente, resistente a la vida. Hemos visto que se dobla, pero solo se dobla en la parte superior, o sea, con el tiempo. Pero la base del árbol es fuerte, entonces realmente no es que sea él así como piensa, de débil, sino que es una sensación que tiene, que es por la falta de confianza. Es un árbol que crece muy rápido y de forma recta, pero a pesar de esta fortaleza, también como los anteriores es muy sensible a la polución y a las enfermedades. Entonces eso nos indica que es realmente muy sensible, ¿no? O que tiene algún tipo de debilidad. Las ramas, veis como aquí se ve muy bien, salen en ángulo recto, pero luego se inclinan hacia abajo y luego al final los extremos giran hacia arriba. Entonces baja hacia abajo, pero luego intenta levantarse. Y eso de tirar para abajo pues nos habla también de inseguridad. Entonces es lo que ocurre con este estado, que abandona, o sea, no hace las cosas sin mantener la voluntad. Entonces lo vemos también en la parte superior del árbol, que se curva en la parte más alta, no puede mantener el crecimiento vertical. Pero realmente es aparente porque el árbol es poderoso, es fuerte y crece rápido, entonces eso es lo que nos transmite el remedio, ¿no? Realmente hay seguridad, aunque él piense que no la tiene. Un detalle es que los primeros alerces que importaron a Escocia, cuando se plantaban en invernaderos se morían todos, pero al final, cuando los descartaron como basura, revivieron y se convirtieron en árboles fuertes. O sea que es que tiene más fortaleza de lo que parece. Como es una conífera, las hojas salen como agujas y se agrupan, así como no de dos en dos como el pino, sino como en escobillas, en forma espiral, que es la forma de procesar la información. Tienen forma de aguja y son blandas, o sea, eso nos habla de adaptabilidad al ambiente. Y este árbol, a pesar de que es caduco como el pino, o sea, perdón, conífera como el pino, son hojas caducas, o sea, el pino no las perdía todas y este sí, se queda sin hojas. Los 4 primeros años es perenne, o sea, no pierde las hojas, pero luego se convierte en caducifolio después de los 4 primeros años. Y es una transición entre los árboles de hoja caduca y los de hoja perenne, que son el resto de las coníferas. Las flores solo salen a partir de los 10 años y florece en abril. Las flores femeninas son rojas, que son las de arriba y crecen hacia arriba, hacia el cielo. Y el rojo pues, nos habla de acción, de vitalidad, de valor. Y las masculinas son amarillas y crecen hacia abajo, mirando hacia la tierra, hacia la raíz. Entonces el amarillo pues, es el árbol del optimismo, de la sabiduría, y crecen en el mismo árbol. Entonces el polen de unas pues, cae encima de las otras. O sea, las masculinas de abajo caería el polen encima de las femeninas de las ramas inferiores. Esta es roja, pero bien roja. Se distinguen muy bien las masculinas de las femeninas. Y cada flor femenina produce un cono, que es la piña. Y el cono mira como la flor hacia arriba. Entonces están unidos a la rama varios años y luego al final pues es el viento el que libera las semillas. El hecho de que estén varios años pues nos habla también de lentitud para materializar, para sacar los frutos.
Dentro de la semilla de la piña se forman las semillas. ¿Veis? Aquí se ve en la línea esta, se formaría aquí. Y pasa como con los pinos, ¿no? Está el fruto, pero luego está la semilla, está ahí pegadica. Entonces, la semilla esta tiene una pequeña ala, que es la que la llevará a distancia por el viento, que está más arriba, bueno, la figura que está encima de donde está la línea. ¿Veis? Estos son de pino, pero vamos, como no encontré de alerce, pues estas son las semillas. Entonces, bueno, cuando aterriza la semilla, realmente no se sabe si va a germinar exactamente, ¿no? Pero a pesar de ello, pueden enraizar entre las grietas, entre las rocas, donde normalmente no crecen, no se pensaría que iba a crecer, ¿no? Entonces eso también nos habla de, pues eso, de una vitalidad o de una seguridad que es más de lo que parece. Y además las hojas que pierde cada año lo que hacen no es como el pino que hace un manto ácido, sino que hacen un mantillo nutritivo que aporta al suelo calcio, entonces regenera el suelo. Pues ahí también vemos un dato de, sí, como de una oportunidad positiva, ¿no? Entonces estas personas, cuando superan esa tendencia que tienen a que van a fracasar por la inseguridad, pues lo que ocurre es que tienen éxito, ¿no? Que es lo que proporciona el remedio del alerce. Es el remedio, como dice aquí, de inténtalo de nuevo. Y sería también decir, pues eso tú puedes, ¿no? Otros datos interesantes que aparecen, pues la figura del árbol es piramidal, pero es una pirámide truncada, porque realmente arriba se cae, ¿no? Entonces es energía, como expresa la pirámide, pero sin materializar, porque al final no llega a la punta. Es un árbol de ciclo largo porque las piñas pasa como el pino, ¿no? No están listas o maduras en un año, sino en más tiempo. También esto nos habla de dificultad para materializar, como en el pino, que es un estado lento, o sea, de desarrollo lento. Es un árbol que puede crecer en condiciones muy adversas, pues bueno, su origen está en los Alpes y en los Apeninos, en tierras rocosas y montañosas. Y es un árbol muy adaptable, muy duradero y muy útil como madera para la construcción. Pertenece, como el pino, a las pináceas y el número que aparece es el 2, porque debajo de cada escama de la piña hay 2 semillas. Entonces ya lo estamos diciendo todo el rato, el 2 es el número de la polaridad, del cambio, y es el número del principio femenino, que domina en parte del árbol. Usos del árbol. ¿Para qué se usa el árbol? Pues de las hojas, el extracto, como el pino, es balsámico y expectorante, y también actúa a nivel del pulmón, que en la medicina china pues es donde está la tristeza y, bueno, y la depresión. También se utiliza en la vejiga para cistitis y luego también en hemorragias, que la hemorragia es pérdida de la energía. La corteza, el extracto, es laxante, que también desbloquea. Y la decocción de la corteza se utiliza para eczemas y psoriasis, también como el pino. Y luego también se saca aquí trementina de la resina, y lo mismo que el pino, tienen las mismas aplicaciones, es balsámica, antiséptica, diurética y hemostática, o sea, corta las hemorragias. Vermífuga, o sea, que es para los parásitos, y antirreumática. Y luego es buena para vejiga y riñón, o sea, todo drenar, desbloquear y drenar. Bueno, la personalidad de este estado. Bueno, aparece, ya lo hemos visto, desvalorización, inseguridad, poca voluntad, no actúan y se resignan a no actuar. Tiene energía, pero la tiene bloqueada por la inseguridad. Luego tiene una visión superficial de sí mismo y es una visión débil, o sea, cree que es débil, siente que no vale, que no puede, que no sirve.
y no es consciente realmente de su base fuerte y de su auténtico yo, porque si realmente se conectase con el auténtico yo, sería consciente de la fortaleza que tiene. Pero lo que falta es la conexión. Es una esencia que cuando hay un mal rendimiento escolar en los niños, hay que indagar a ver si está indicada, porque puede ser que sí que tengan un estado alerce. Y puede aparecer en las discapacidades físicas que sientan que ellos no pueden mejorar o que no pueden rehabilitarse, o en los casos de alcoholismo o dependencia, porque se agarran a la dependencia, a la sustancia, para compensar la inseguridad. Entonces siempre iría bien en la fórmula que se haga pues poner alerce, igual que en las incapacidades físicas. Es un árbol también realmente imponente. Puede ser, pero es que es muy característico el inclinarse la punta. Y las ramas que salen así como en patín, ¿no? En patinete, digamos un poco. Hay alerces que tampoco se ve tan claro que es un alerce, pero vamos, lo de la punta eso siempre es característico. Y luego también yo lo he visto mucho en fotos en bonsáis, que hacen muchas veces pinos, pero alerces también. Sí. Y luego hay unas fotografías de alerces de, ¿cómo se llama? De Sudamérica, de Chile y por los Andes y por ahí, que esos son impresionantes. Sí.